Vamos a conversar sobre un trabajo científico llevado a cabo en la Universidad Central de Venezuela, titulado Evaluación de la reproducción y mortalidad en las gallinas maracay y fagro durante el proceso de incubación. De manera introductoria, ya sabemos que de América las aves o las gallinas que llegaron fueron traídas por los colonizadores a través de procesos naturales de selección, migración, mutación, inclusive deriva genética, han sobrevivido y se han adaptado a las condiciones imperantes en toda la América Latina, que son bastante variables. Luego han ocurrido procesos fuertes de inclusión de algunos genotipos híbridos, principalmente para el uso masivo en la avicultura industrial. Aún así, la realidad refleja que hay pequeñas poblaciones diseminadas en todo el territorio, y esto gracias a los habitantes de esa zona que permanecen en avicultura a pequeña y mediana escala. Entonces el objetivo de este estudio fue cuantificar la viabilidad, medida como fertilidad e incubación de las razas puras y los cruces durante el proceso de incubación. Como materiales y métodos, evaluaron una población base de 144 gallinas. Estas 144 gallinas, como vemos acá en la gráfica, incluyen grupos puros, que son estos primeros que están arriba, la raza fagro, que resalta por el plumaje blanco. La descripción detallada de estas razas está en otras publicaciones, y la raza maracay, cuyo plumaje es esencialmente marrón o rojo. También la descripción está en la literatura. Además de ello, se hicieron los cruces recíprocos, es decir, utilizando el macho maracay con la hembra fagro y viceversa, el macho fagro con la hembra maracay. Estas aves tenían entre 30 y 31 semanas de edad cuando se hizo el experimento, y la relación de apareamiento se mantuvo en 1 a 6. Se recolectaron 1.392 huevos fértiles, se almacenaron por un máximo de 7 días a una temperatura que no superó los 21 grados centígrados. Estos huevos antes de la incubación fueron clasificados, se revisó la integridad de la cáscara, que no estuvieran sucios, agrietados y que no estuvieran porosos, y que el peso se mantuviera entre 52 y 64 gramos. Antes de ser incubados también se desinfectaron y luego se hicieron 5 incubaciones. En todos los lotes de incubación estaban presentes los 4 grupos raciales, y aquí tienen las condiciones de la incubadora, que era semi-automatizada. Se evaluó entonces la fertilidad y la mortalidad en 2 fases, entre los días 0 y 7 y al final del periodo entre los días 15 y 21. En cuanto a los resultados, bueno, como vemos en esta gráfica, los animales puros obtuvieron mejores porcentajes de fertilidad que los cruzados. En este caso, la heterosis, que fue significativa, resultó negativa en el orden de casi 10%. Esto evidentemente es una situación indeseable porque a través del cruzamiento, probablemente efectos genéticos no aditivos, seguramente dominancia y epistasis, están causando que la fertilidad baje. En todo caso, habría que hacer una evaluación integral, porque no solo estos parámetros funcionales deben considerarse, sino los parámetros productivos. Hasta acá, entonces, la fertilidad se reduce a través del cruzamiento con una heterosis promedio de menos 9,8, y en ambos casos, sea cual sea el cruce que se use, se baja o se reduce la fertilidad. En el caso de la fertilidad hay un efecto importante de la interacción genotipo-ambiente. Entendiendo genotipo, los 4 grupos raciales que se utilizaron, y el ambiente, en este caso representado por el lote de incubación, que aunque la incubadora intenta emular unas condiciones estables de temperatura, humedad, movimiento, ventilación, etc., siempre están ocurriendo variaciones particulares, y eso es lo que está reflejando esta gráfica, porque entre un lote y otro hay variación.
De manera general se observa que en la medida que avanzan en los lotes, la fertilidad se reduce. Aquí es probable que el lote esté involucrando la edad de la gallina, puesto que en la medida que pasan los lotes, las gallinas se hacen más viejas. Está documentado evidentemente que la edad de las gallinas afecta los parámetros de incubación. En este caso son parámetros preincubación porque sería la fertilidad, que también eso está documentado, de que las gallinas en la medida que avanzan su edad son menos fértiles y la eclosión y esos parámetros, la sobrevivencia se reduce. En este caso, el comportamiento no es similar para todos los grupos raciales y por eso se está hablando de la interacción. Vemos que esta línea que corresponde a la Maracay es la que menos declinación tiene, y este otro cruce, inclusive aquí hay uno que se ve clarito que reduce más, hasta el 63% de reducción. Entonces, bueno, se están observando efectos importantes, cómo interactúan de manera diferencial los genotipos cuando cambia el ambiente. Entonces, retomando, estos puros se mantienen, digamos, más estables, hay una reducción menor que este otro, que hay fuerte reducción, inclusive esta reducción es superior en este cruce. Luego, aquí tenemos la mortalidad embrionaria, que hay dos puntos críticos. Al inicio, lo que se denomina mortalidad temprana, donde hay 7.3% de mortalidad en promedio para todas las gallinas, y luego la mortalidad tardía, entre 15 y 21 días, se incrementa un poquito hasta 9.7%. Inicialmente, el manejo inadecuado previo a la incubación, el manejo del huevo y las condiciones de almacenamiento pueden estar afectando este porcentaje de mortalidad, mientras que al final del periodo lo principal que interviene son las deficiencias nutricionales y fallas en la incubadora, sobre todo en los parámetros que tienen que ver con la temperatura. Por supuesto que alguna contaminación bacteriana pudiese estar afectando. Luego aquí tenemos la mortalidad temprana, separada por grupos raciales. En este caso, como dice acá, se establece que los cruzados son superiores a los puros. Aquí vemos claramente que Maracay por Fagro tiene 3% de mortalidad y Fagro por Maracay 6.9%, mientras que el puro Fagro 11.1% y la Maracay pura 21.4%. El nivel que ocupan digamos, las esferas, o mejor dicho, los círculos, no tiene que ver con la magnitud, ¿no? Sino simplemente para separar de que estos cruzados se comportan mejor que los puros. En este caso, la heterosis, a pesar de que lleva un signo negativo, es positiva. ¿Por qué? Porque la mortalidad se está reduciendo en términos de 69.5% en promedio de los cruzados cuando se comparan contra los puros. En este caso, el efecto del cruzamiento es muy positivo porque la mortalidad en esta fase se está reduciendo, y este efecto positivo es más marcado cuando se utiliza el macho Maracay y la hembra Fagro. Esta combinación es la que está produciendo los mejores resultados. ¿Cuál es la causa? Bueno, probablemente sean efectos genéticos no aditivos que están ocasionando en ese cruzamiento combinaciones que favorecen en esos aspectos. Luego tenemos la mortalidad tardía. En este caso, aunque estamos viendo que en términos, digamos, en términos numéricos, los intermedios se mantienen, perdón, los cruzados se mantienen intermedios, vean la reducción en Fagro por Maracay, pero Maracay por Fagro tiene un valor, digamos, muy alto. Cuando calculamos los promedios y se comparan los promedios de cruzados contra los puros,
y se calcula la heterosis y su significancia, a pesar de que el valor es 16.7% menos de mortalidad en promedio de los cruzados, esa heterosis no es significativa desde el punto de vista estadístico. En otras palabras, desde el punto de vista estadístico, el cruzamiento no está ejerciendo un efecto en la mortalidad tardía, utilizando estos grupos raciales y bajo las condiciones específicas en las cuales se llevó el experimento. Veamos que la raza pura Fagro es la que tiene menor mortalidad, mientras que la pura Maracay tiene la mortalidad más alta de todos los grupos. En resumen, aquí tenemos en este cuadrito los valores de fertilidad y las mortalidades. Entonces fíjense que Fagro tiene la mayor fertilidad, pero la segunda mortalidad en la etapa temprana, mientras que en la etapa tardía tiene mejor el comportamiento. Maracay, aquí tenemos la fertilidad y en ambos casos tiene las mayores mortalidades. Maracay por Fagro, digamos que tiene una fertilidad intermedia, la mortalidad es muy baja tempranamente, sin embargo en la fase tardía aumenta de manera notoria, y el recíproco es el que tiene menor fertilidad, pero se mantiene con mortalidades bajas en ambos periodos. La pregunta aquí que resulta, ¿cuál de estos grupos raciales escogeríamos? Estamos viendo que no hay una clara ventaja de ninguno, debido a que en cada característica, o mejor dicho, no hay uno que resalte en las tres características. Esto complica los programas, los planes de selección, de apareamiento y de producción posterior, porque no se están comportando de manera uniforme para todas las características. Que han obtenido son acordes a la literatura citada para estas dos características de fertilidad y muerte embrionaria, sobre todo en genotipos de gallinas criollas o de razas criollas. En el caso latinoamericano, muchos de los reportes coinciden. También se comprobó que el cruce entre las dos razas es desfavorable para la fertilidad. Sin embargo, para el caso de la mortalidad embrionaria es preferible cruzar que mantener puro. La limitante es que ninguno de los grupos raciales por sí solo tiene ventaja en todas las características. Por tanto, habría que buscar un equilibrio entre todas de manera de escoger unos valores intermedios de alguno de esos grupos raciales que se comporten mejor o digamos balanceado, utilizando todas las características que se han evaluado. Queda mucho camino por recorrer para evaluar estos animales, otras características. Sin embargo, es un inicio para describir y caracterizar estos genotipos que están presentes en Latinoamérica y en el caso venezolano, que representan un potencial para ser utilizados en la actualidad y en el futuro. Muchísimas gracias por la atención. Aquí están los autores, Rafael Galíndez y Alejandro